13 de noviembre de 1974, a las 3:15 de la madrugada, en el pequeño y tranquilo pueblo de Amityville, situado en el estado de Nueva York, disfrutaba como de costumbre de una apacible noche. Sin embargo, el silencio nocturno fue roto por 6 disparos. En el interior de una casa de estilo colonial, ubicada en la 112 de Ocean Avenue, una familia entera fue asesinada mientras dormía. Un oscuro episodio que desde entonces quedaría grabada en la historia del crimen estadounidense y daría origen a una de las leyendas paranormales más famosas y lucrativas del mundo. Los DeFeo eran una familia italoamericana de clase media alta. El padre se llamaba Ronald DeFeo, conocido como Big Rooney. Era un hombre corpulento, de carácter violento y autoritario, mientras que su esposa, Louise, era todo lo contrario. Una mujer dulce, devota y profundamente católica que vivía sometida al temperamento explosivo de su marido. Su hijo mayor, Ronald DeFeo Jr., conocido como Butch, con 23 años de edad, era el mayor de 5 hermanos. Dawn, de 18, Allison, de 13, Mark, de 12 años y el pequeño John Matthew, de 9. A simple vista, la familia parecía acomodada. Vivían en un vecindario próspero, con una casa amplia y un negocio familiar estable. La familia se había mudado a la casa del número 112 de Ocean Avenue en 1965. Era una vivienda espaciosa, símbolo de éxito, pero las apariencias rara vez cuentan toda la historia. Entre sus paredes se respiraba el miedo. Dentro de aquella casa el ambiente era tenso. Ronald padre controlaba todos los aspectos de la vida familiar. Era común que gritara, humillara y golpeara a su esposa e hijos, y el más afectado por esa dinámica fue su hijo mayor, Ronald DeFeo Jr. Desde adolescente, Butch mostró un comportamiento violento y rebelde. En la escuela era solitario y temperamental. A los 17 años recurrió a las drogas como heroína, LSD y alcohol, a método de evasión de todo lo que ocurría a su alrededor. A menudo llegaba a casa drogado y su padre lo recibía con insultos o golpes. Su padre trataba de alejarlo de su adicción al haberle ingresado en una academia militar, de la cual fue expulsado por provocar peleas y consumir drogas, y luego le encontró empleo temporal en una empresa de automóviles. Las discusiones eran constantes. Butch sufría bajo el control de su padre y con el tiempo la relación entre ambos se volvió insostenible. El comportamiento de Butch se volvió errático, impulsivo y sobre todo cada vez más agresivo. Los vecinos oían las discusiones, los gritos, los insultos. Según los registros policiales, hubo un episodio en el que Ronald padre apuntó a su hijo con una pistola durante una pelea. Días después, Butch le devolvió el gesto, amenazándole con matarlo si volvía a ponerle un dedo encima. Y aunque la familia trataba de mantener la fachada de normalidad, el conflicto interno crecía día a día. Butch trabajaba en el concesionario de automóviles familiar, Brigante Car Buick, aunque apenas cumplía con su jornada. Su padre lo había puesto más allí por obligación que por mérito. A menudo faltaba al trabajo y a la que podía se gastaba el dinero en drogas, coches o armas. Sus compañeros lo describían como un joven impredecible, amable cuando estaba sobrio, pero agresivo y volátil bajo los efectos de las drogas. A finales de 1974, Butch parecía al borde del colapso. Había intentado falsificar un robo en el concesionario para quedarse con $20.000 de la empresa. Al enterarse su padre, la tensión familiar alcanzó su punto máximo. Días antes del crimen del 112, varios testigos aseguran que Butch dijo en voz alta: "Algún día acabaré con ellos". Toda esa tensión llevaba acumulada demasiado tiempo, y cual haya presión, estaba a punto de estallar de la peor forma imaginable. Un miércoles de noviembre, Butch volvió a casa después de discutir con su padre, pero esta vez había algo distinto. Subió a su habitación y alrededor de las 3:15 de la madrugada tomó un rifle Marlin calibre 35 que guardaba en su armario. Recorrió la casa habitación por habitación. Comenzó por el cuarto de sus padres. Su padre, Ronald, dormía boca abajo. Su madre, Louise, a su lado. Sonaron 2 disparos, uno tras otro. Luego caminó hacia la habitación contigua, donde dormían sus hermanos pequeños, Mark y el pequeño John Matthew. Les disparó a cada uno mientras dormían. No se movieron, no gritaron. A continuación, subió las escaleras hasta el 3er piso, donde dormían sus hermanas mayores, Allison y Dawn. Primero, Allison. Un solo disparo en la cabeza. Después, Dawn. En apenas 15 minutos, Butch había exterminado a toda su familia. Se duchó, se cambió de ropa y al día siguiente fue a trabajar al concesionario como si nada hubiese ocurrido. Más tarde, al salir del trabajo, se presentó en el conocido bar de Henry gritando: "¡Alguien mató a mi familia!". Cuando la policía llegó al lugar, encontró los cuerpos alineados boca abajo, sin señales de lucha. Cuando la policía entró en la casa, la escena era indescriptible. 6 cuerpos alineados boca abajo, todos con disparos de rifle, sin señales de lucha.
La casa estaba intacta. No había rastro de forzamiento, ni vecinos que escucharan los disparos. Ni siquiera Shaggy, el perro de la familia, encerrado en el garaje, había ladrado. Esos son detalles que aún hoy generan preguntas. Los investigadores quedaron desconcertados. Durante las primeras horas en el interrogatorio, Butch insistió en que un sicario de la mafia llamado Luis Falini había irrumpido en la casa y matado a su familia, pero su coartada se derrumbó rápidamente, ya que las pruebas balísticas, sumado a su comportamiento errático y su falta de remordimiento, lo delataron. Al rato de ser interrogado, confesó haber asesinado a toda su familia, habiéndoles introducido somníferos en la cena para facilitar la masacre. Por último, alegó lo siguiente: una voz dentro de mi cabeza me dijo que lo hiciera. El móvil que le llevó a asesinar a su familia entera sigue estando poco claro. La fiscalía en el juicio sugirió que el motivo de los asesinatos fue cobrar el seguro de vida de sus padres. Su historia cambió varias veces. Habló de conspiraciones, de su hermana Dawn como cómplice, incluso de fuerzas demoníacas que lo habían poseído, pero el tribunal fue claro. En 1975, Ronald DeFeo Jr. fue declarado culpable de 6 asesinatos en segundo grado y condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Aquel día, el 112 de Ocean Avenue dejó de ser un hogar, se convirtió en una cicatriz en la historia criminal de Estados Unidos, pero la leyenda de la casa del horror de Amityville no terminaría ahí. En diciembre de 1975, un año después de los crímenes, una nueva familia volvería a habitar la 112, la familia Lutz, compuesta por George Lutz, el padre de familia, su esposa Kathy Lutz y los 3 hijos del anterior matrimonio de Kathy, Daniel, Christopher y Melissa Lutz. George y Kathy llevaban buscando durante meses una nueva casa a la que mudarse, más amplia y que estuviese cerca del mar, para que George pudiera trasladar ahí la oficina de su empresa de topografía. Habían visitado más de 50 viviendas en la costa sur de Long Island, pero ninguna les convencía, hasta que, gracias a una inmobiliaria local, se toparon con una casa que a primera vista era todo lo que buscaban. La descripción de la misma rezaba así: zona residencial de Amityville, 6 dormitorios, estilo colonial holandés, espacioso cuarto de estar, 3 baños, sótano completo, garaje para 2 coches, piscinas de agua caliente y amplia caseta para botes. Y todo esto por $80.000, mucho más barata que las mismas viviendas de su categoría, pero aún así bastante por encima de su presupuesto inicial de $50.000. Sin embargo, la veían como la casa de sus sueños, por lo que aceptaron la invitación de la inmobiliaria para ir a ver la casa. Al llegar a la infame casa del 112 de Ocean Avenue, la familia Lutz quedó encantada, gracias a la imponente casa de 3 pisos, su amplio jardín y un pequeño rótulo en el que estaba escrito High Hopes, un cartel bastante irónico y cruel que había escrito el propio Ronald DeFeo padre como buen augurio por las grandes expectativas que tenía sobre su vida al comprar la casa. Tanto fue así que George se preguntó si el precio se trataba de un error, aunque sí cayó en que había algunas cosas extrañas alrededor de allí, como que no hubiese sido vendida en un año a ese increíble precio y que todas las casas circundantes a esta mantenían los póstigos cerrados, pero solo los que apuntaban a esa casa. Tras preguntarle a la gente inmobiliaria si había algún motivo de un precio tan bajo, la chica le respondió con franqueza. Les dijo que aquella había sido la casa donde aconteció la tragedia de los DeFeo. Sin embargo, tanto George como Kathy se mantuvieron aparentemente indiferentes. De hecho, la casa reunía todos los requisitos que ellos querían y más. George dijo que, después de todo, los fantasmas no matan. Las casas tampoco. Solo lo hacen las personas. Por lo que decidieron quedarse con la casa. Desde el primer día, algo empezó a sentirse extraño. Era una incomodidad difícil de describir, un aire pesado que parecía recorrer los pasillos incluso cuando no había nadie caminando por ellos. George fue el primero en notar los cambios. El hombre alegre que había entrado por la puerta se volvió irritable, distante, obsesionado con encender la chimenea aunque la casa estuviese caliente. No era capaz de dormir. Cuando lo hacía, despertaba todas las noches a las 3:15 de la madrugada, la misma hora exacta en la que Ronald DeFeo había asesinado a su familia un año atrás. La casa también empezó a reclamar la atención de los niños. Melissa aseguraba tener una amiga llamada Jodie. A veces la describía como una niña que jugaba con ella, otras como un enorme cerdo de ojos rojos que la observaba desde la ventana. Daniel y Christopher decían escuchar pasos en el pasillo y sentían que algo les tiraba de sus sábanas mientras dormían. Y en el sótano, detrás de una pared falsa, George descubrió un pequeño cuarto pintado de rojo, un espacio agobiante que no aparecía en los planos y que todos describieron después como un lugar que simplemente no debería existir. El ambiente se volvió insoportable, puertas que se abrían y cerraban solas, olores a podrido que surgían y desaparecían sin explicación, ruidos de golpes que sacaban a toda la familia de la cama. Kathy comenzó a despertar con la sensación de haber sido tocada por manos invisibles y en una ocasión dijo haberse visto en el espejo como una anciana demacrada, solo para recuperar su aspecto segundos después. La tensión crecía cada día y George, desesperado, llamó a un sacerdote para que bendijera la casa. El sacerdote nunca terminó el rito, aseguró haber escuchado una voz que le gritaba mientras una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás. A partir de ese momento, se negó a volver. Fue en medio de este caos cuando los Lutz decidieron buscar ayuda especializada. Ellos no conocían a nadie capaz de ayudarles, hasta que un amigo cercano les habló de una pareja de investigadores paranormales extremadamente conocida.
to me, I don't really know. I do not have the answers for that. I played places like Amityville. If you gave me $1 billion, I would have been in the house now because it messed up my life and my husband's life. Horrible place. We're terrible. Really, really terrible. That we were called to investigate why one family were all murdered, another family moved in and fled. So Channel 5 News said, you know, the viewers have a right to know what happened. That's why we went to the house. So what do you think really actually took place in the house? Do you have any opinion? Evil. Evil. It's the personification of evil. Cuando los Warren llegaron a la casa, Lorraine afirmó haber sentido una presencia oscura desde el momento en que cruzó la puerta, una energía que describió más tarde como una de las más dañinas que había experimentado en su carrera. Ed, por su parte, aseguró que la casa mostraba signos de haber sido usada para rituales ocultos en algún momento del pasado, algo que habría dejado la puerta abierta a fuerzas no humanas. Durante su visita, los Warren realizaron una sesión espiritual e intentaron registrar fenómenos con cámaras y grabadoras, captando la famosa foto de un niño con ojos blancos asomado desde un lateral, a lo que muchos asociaron con el espíritu del pequeño difunto John DeFeo. En su estancia, Lorraine terminó llorando, diciendo que algo la observaba desde la escalera principal, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Su conclusión fue simple pero aterradora. Según ellos, la casa estaba infestada por una entidad demoníaca. Permanecer allí podía destruir a los Lutz. La familia aguantó hasta donde pudo, pero en la noche número 28 aseguraron que la actividad se desató como nunca. Golpes ensordecedores, muebles arrastrándose solos, figuras que se movían en la oscuridad y una sensación de que algo quería expulsarlos. O peor aún, retenerlos. Sin recoger nada, sin mirar atrás, huyeron de la casa y jamás volvieron a pasar una sola noche en ella. Con los años, el relato de los Lutz parecía tan creíble que muchos comenzaron a buscar lo que no cuadraba. Los sucesos podían ser aterradores, sí, pero había demasiadas piezas sueltas. Y entonces apareció un hombre que cambiaría por completo la percepción del caso. William Weber, el abogado de Ronald DeFeo, el asesino original de la familia que vivió en la casa antes de los Lutz. Weber confesó tiempo después que se había reunido con George y Kathy antes de que la historia se hiciese pública, y que juntos habían pasado una noche entera bebiendo vino y pensando ideas para crear un relato que pudiera beneficiar a ambas partes. Para los Lutz podría ser una oportunidad económica de oro, sacando un libro, una película, fama. Para Weber significaba algo todavía más útil, fabricar un contexto sobrenatural que apoyara su argumento de que DeFeo no actuó solo, que fuerzas demoníacas influyeron en él, y con eso intentar reducir la condena de su cliente. El propio Weber reconoció que muchos de los fenómenos que los Lutz describieron eran exageraciones o inventos derivados de esa conversación. Mientras tanto, las familias que vivieron allí después no reportaron nada extraño, nada de ruidos, ni voces, ni sombras. Nada. Para muchos, esa fue la prueba definitiva de que el caso había sido un montaje cuidadosamente construido, una mezcla de interés económico, problemas personales y un abogado desesperado por salvar a su cliente. Y así, entre versiones de los Warren, testimonios contradictorios y una campaña mediática imparable, la historia de los 28 días de terror de Amityville terminó difuminándose entre verdad y mentira. Lo paranormal se convirtió en negocio, la casa en mito y la familia Lutz en el centro de una de las mayores polémicas del mundo sobrenatural. Pero cuando miras todo desde la distancia, cuando separas la niebla del espectáculo, sigue quedando una conclusión. Al final, lo más aterrador no fue la casa, ni los fantasmas, ni las sombras en la escalera. Lo más aterrador fue el ser humano.